hermanos, pastoreando el corazón de tu Hijo. Vamos a dos textos, si me ayudan a leerlos, por favor. Hay el que los pueda encontrar. Uno es Proverbios 4:23 y el otro texto es Eclesiastés 12:13. Bueno, el Proverbio 4:23 es como el lema de esta enseñanza. Amén, hermano. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Amén. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Recuerden que Proverbios es un libro escrito de un padre, ¿cierto?, hacia un hijo. Y Eclesiastés 12:13, que tiene un poco que ver con el tema de hoy. Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído es esto: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Amén. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo. Bueno, nosotros debemos preguntarnos en el tema de la crianza, o cada joven, cada matrimonio, ¿cierto?, que quiere formar una familia o que está formando una familia, debemos preguntarnos por qué y para qué nosotros deseamos tener hijos, ¿cierto? A veces simplemente en nuestro sueño, en nuestro deseo tener hijos, ¿cierto? Y simplemente por satisfacer ese deseo que cada uno tiene de formar una familia, o ese sueño, cumplir ese sueño. Gracias, hermano. Ahora, los que ya lo tenemos, los que ya tenemos hijos, debemos preguntarnos cuáles son los objetivos que nosotros tenemos en la crianza de nuestros hijos. Leímos un versículo recién que decía que el fin del discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Todos nosotros en la crianza tenemos objetivos. Ahora, esos objetivos que nosotros tenemos dirigen nuestras elecciones, ¿cierto?, nuestras decisiones al momento de la crianza, ¿cierto? ¿Cuáles son mis objetivos en cuanto a la crianza de mis hijos? Van a manejar, ¿cierto?, van a tener influencia en mis decisiones, ya sea cuando los niños son pequeños o cuando son adolescentes. Algunos de los padres pueden decir quizás claramente: estos son mis objetivos en la crianza de mis hijos. Yo tengo este y este objetivo. Primariamente, ¿cierto?, para educar a mis hijos. Pero otros quizás no los tienen claros, pero al momento de tomar decisiones, ¿cierto?, o al momento de ejercer la enseñanza en los hijos, al momento de criarlos, muestran cuáles son sus inclinaciones en las decisiones que ellos toman con sus hijos. Muestran cuáles son sus objetivos, ¿cierto?, en cada decisión que toman. Ahora, dentro de la crianza, ¿cierto?, van a haber objetivos que son bíblicos, ¿cierto?, y objetivos que no son bíblicos. Y ahí es cuando nosotros tenemos que comenzar a ver qué dice la Biblia en cuanto a los objetivos que nosotros debemos tener en la enseñanza y en la crianza de nuestros hijos. Por ejemplo, algo muy común, hermanos, y en nosotros también, ¿cierto?, es que los padres quieren que sus hijos tengan éxito, ¿cierto? Los padres quieren que sus hijos sean felices. Los padres quieren que sus hijos puedan vivir felices y vivir cómodos, ¿cierto? ¿Qué padre no quisiera eso para sus hijos? Yo no creo que usted quiera tener hijos y que ellos estén llenos de problemas, ¿cierto?, llenos de dificultades en la vida, llenos de obstáculos. Ningún padre, ¿cierto?, quiere eso para sus hijos. Entonces queremos el éxito de ellos. Ahora, este deseo del éxito tiene diferentes formas para cada padre, ¿cierto? Nosotros tenemos distintas nociones de lo que es el éxito para nuestros hijos. Distintas cosas, ¿cierto?, distintas metas que nosotros queremos para nuestros hijos. Ahora, lo que debemos preguntarnos son esos objetivos bíblicos. ¿Tienen base bíblica para yo poder decir: de esta manera estoy criando a mis hijos, de esta manera estoy enseñando, porque la palabra de Dios así lo dice? Recuerden que la Biblia en Efesios dice que debemos enseñar a nuestros hijos, criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces todos queremos, y en eso sí estamos de acuerdo, que nuestros hijos crezcan con oportunidades, ¿cierto? Que no tengan muchos problemas quizás, sino que crezcan con oportunidades. Entonces hay varias maneras que los padres tratan de producir, ¿cierto?, hijos exitosos
en su manera de criar. Ahora también tenemos una industria, ¿cierto?, creciente que está fomentando eso, ¿cierto?, ayudando a los padres a lograr esa meta, ¿cierto?, que tanto desean. Hay millones de libros, ¿cierto?, que hablan acerca de estas cosas hoy día, libros de autoayuda y charlas motivacionales, ¿cierto?, libros motivacionales que nos enseñan cómo tener éxito en la vida, ¿cierto? Hemos estado familiarizados con algunos títulos con el hermano Juan, como Piense y hágase rico, ¿cierto? Son títulos que llaman la atención. Padre rico, padre pobre, ¿cierto?, que enseñan acerca de cómo criar hijos exitosos. Las charlas de autoayuda motivacionales, ¿cierto?, están llenas hoy día, porque la gente eso busca, ¿cierto?, ser exitosos y tener hijos exitosos. Entonces algunos, por ejemplo, tratan de criar hijos exitosos, por ejemplo, desarrollando y poniendo su confianza en habilidades especiales que ellos puedan desarrollar. Por ejemplo, algunos padres tratan que desarrollen ciertas habilidades y los inscriben en cursos de natación, fútbol, básquetbol, danza, ¿cierto? Y esas habilidades obviamente no son malas, son muy buenas y es bueno que el niño, ¿cierto?, haga deporte. Pero muchos padres ponen sus esperanzas en esas cosas para que sus hijos alcancen el éxito, ¿cierto?, a través de esas disciplinas. Algunos padres se enfocan en que sean deportistas de elite y profesionales, ¿cierto?, y que desarrollen esa disciplina porque van a ser exitosos de esa forma y es la única legado que pueden dejarle a los hijos, ¿cierto? Entonces perdemos el enfoque con eso y no pensamos en lo que realmente nuestros hijos necesitan. No pensamos cuál debe ser el enfoque correcto, ¿cierto?, que debe tener nuestra crianza y que eso debe estar basado en el Señor y en su palabra. Y muchas veces los dejan ahí, ¿cierto?, en esas disciplinas, en esos deportes, y muchas veces están siendo influenciados y no sabemos los valores que le están enseñando a nuestros hijos. A veces lo que le enseña el coach, ¿cierto?, el entrenador, son principios contrarios a la palabra del Señor. Aún en esas disciplinas, ¿cierto?, en esos deportes, nuestros hijos deben estar, ¿cierto?, aprendiendo de la palabra de Dios. Tienen que estar aprendiendo valores como la lealtad, la perseverancia, la paciencia, el compañerismo, ¿cierto?, cosas que deben ser enseñadas, aún, ¿cierto?, cuando ellos practican deportes. Ahora, la pregunta es, ¿está el verdadero éxito en esas habilidades, en esos deportes? Que un joven quiera ser futbolista y sea profesional, ¿ese alcanzó el éxito? ¿Ese es el éxito? Para muchos padres sí lo es. Para muchos padres sí lo es, ¿cierto? O que sea un deportista de élite. Entonces tenemos que definir y aprender nosotros qué es el éxito según la palabra del Señor. ¿Qué es el éxito según la Biblia? Como dije, las actividades no son malas en sí mismas. Pero cuando son mi enfoque, ¿cierto?, cuando son mi meta, yo solamente quiero que mi hijo sea profesional, ¿cierto?, en esas áreas. Y pienso que ahí van a ser felices y exitosos, ¿cierto? Entonces estoy cometiendo un grave error en la crianza de mis hijos. Nuestros hijos deben hacer deporte, ¿cierto?, pero con otro propósito, entendiendo, ¿cierto?, que aún eso glorifica al Señor. Que aún en el cuidado de mi cuerpo, ¿cierto?, o haciendo algún tipo de deporte, estoy glorificando a Dios. Hay otros padres que por los recuerdos, ¿cierto?, y problemas que han vivido, incluso en su propia niñez, se preocupan solamente por un ajuste psicológico de los hijos. Y también está lleno hoy día de libros para padres inseguros, dice Ted Tripp en su libro. Gurús, dice él, que prometen enseñar cómo formar la estima propia en sus hijos, ¿cierto? Cómo formar la propia estima en los pequeños. Pero no vemos libros y no vemos tampoco a estos hombres, dice Ted Tripp, enseñando cómo formar niños que estimen a otros, que amen a otros, sino solamente cómo formar la estima en ellos, cómo enseñarle a su hijo. No hay libros cómo enseñarle a su hijo, dice él, que en el reino de Dios sirva y ame a otras personas, como nosotros sí debemos enseñar a nuestros hijos. Entonces todo está diseñado para que otros les sirvan a ellos en este mundo. Y todos esos libros de autoayuda y motivacionales. Entonces lo que debemos preguntarnos nosotros como padres, hermanos, es si estamos enseñando a nuestros hijos solamente a amarse a sí mismos, si estamos alimentando su orgullo de esa forma,
o si nuestra crianza en cuanto al desarrollo de nuestros hijos están basadas en la palabra de Dios. Y estamos enseñando juntamente con eso también a amar a otros, como la Biblia lo enseña, a respetar a otros, a estimar a otros. Entonces, debemos cuestionarnos, nosotros como padres, cada cierto tiempo, si nuestras metas, ¿cierto?, y nuestra manera de criar a nuestros hijos es una manera bíblica, es una manera que está basada en la palabra del Señor. Otros padres, ¿cierto?, también tratan de criar hijos convertidos, ¿cierto? Y está bien, todos queremos que nuestros hijos se conviertan a Cristo, ¿cierto? Oramos por eso fervientemente, queremos que nuestros hijos sean salvos, pero muchos se enfocan solamente en eso y buscan que sus hijos hagan la oración del pecador, ¿cierto? Y prácticamente que a una edad temprana tomen una decisión por Cristo, ¿cierto? Y confiesen a Cristo y a Jesús como Señor, y ahí descansan, ¿cierto? Y ya piensan que con eso la crianza está hecha, lo lograron la meta. Pero la Biblia, cuando habla de confesar a Jesús como el Señor, ¿cierto?, habla de una vida que confiesa a Cristo como el Señor, no de una vez que yo confesé a Cristo y dije confieso a Cristo como Señor, sino que vivo una vida confesando a Jesús con mi vida como Señor. No es una oración que hago una vez, una confesión de una vez, un arrepentimiento una vez. Yo vivo arrepentido, vivo confesando a Jesús como el Hijo de Dios. Vivo una vida creyendo en Jesús. No creo una vez, de ahí creo para siempre. Para siempre. Por ejemplo, hablando de manera más personal, mi caso con mi hijo Matías, ¿cierto?, y con mi esposa lo conversamos constantemente. Él constantemente está diciendo: papá, yo soy salvo, papá, yo creo en Jesús, papá, hasta ha llorado, ¿cierto?, por eso, porque él anhela conocer al Señor, anhela ser salvo. Incluso le digo a mi esposa, probablemente él haya confesado a Cristo como Señor y probablemente sea salvo, pero nosotros debemos apurarnos a hacer una aclaración y decirle: hijo, sí, tú eres salvo y no dudes nunca más de eso. Porque si él es salvo, nadie le va a quitar la salvación. Prefiero ponerla en duda, ¿cierto?, un poco, y ver que él crezca y él dé frutos, ¿cierto?, antes que decirle: no, tú eres salvo y aunque cometas cualquier pecado, te va a ir al cielo. Y debemos exponerlo constantemente al Evangelio, constantemente seguir. Yo le digo: hijo, si tú jamás dejes de creer, jamás dejes de amar a Dios como lo dice, jamás dejes de confesar a Cristo, porque el que confiesa a Cristo es salvo, dice la Biblia. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. No dejes de creer en Jesucristo. Entonces, pero a veces nos apuramos, ¿cierto?, con simplemente hacer una confesión y bautizarle a los 5 años y a los 6 años y listo. Hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado. Entonces, nosotros de hecho no sabremos si verdaderamente son salvos nuestros hijos hasta que ellos vivan con una fe propia, hasta que ellos den frutos, porque cuando ellos tomen sus propias decisiones y sus decisiones vayan inclinadas hacia el Señor y sientan esa dependencia del Señor y cultiven una comunión con Dios. Entonces puede que mi hijo sea salvo, puede que no. Amén, pero yo prefiero ponerlo en duda y exponerlo constantemente al Evangelio de Jesucristo, día tras día, día tras día. Y el Señor va a obrar a través de su palabra, de eso estoy convencido. Entonces, a veces, de hecho, anhelamos la conversión de nuestros hijos porque pensamos que esa es la solución para su carácter, esa es la solución para su comportamiento. Y no es así, hermanos míos. Si su hijo es convertido, necesita la misma crianza, ¿cierto?, que un niño pequeño que no es convertido. Necesita ser educado en los caminos del Señor. Necesita ser enseñado, necesita ser instruido. No es que salvó ya y el Señor lo va a dirigir en todo. No, Dios te ha dado a ti y a mí la responsabilidad como padres para enseñar a nuestros hijos. Es nuestra responsabilidad y no la vamos a evadir con una conversión o con que el niño haga una profesión de fe, simplemente. Porque aún los convertidos, ¿cierto?, y nosotros lo hemos experimentado en nuestra propia vida, tendrán tentaciones ellos y tendrán tiempos de frialdad espiritual. Y nosotros necesitamos guiarlos en esa área, cuando son niños convertidos. Como decíamos también en los sermones anteriores, o en las enseñanzas anteriores, a veces nos centramos en lo externo y lo que queremos criar, ¿cierto?, por otro lado, es en niños bien portados, ¿cierto?, que se comportan de manera correcta. Y nos centramos en lo externo y no en pastorear el corazón
como debiéramos hacerlo. Y pensamos que cuando nuestro hijo ya se comporta de manera ejemplar, el trabajo ya está hecho, ¿cierto? Está bien comportado, sabe conversar, posee gracias sociales, ¿cierto? Se desarrolla con la gente, hace sentir bien a los invitados cuando vienen a la casa, responde correctamente, o sea, ya está el trabajo hecho, ¿cierto? Se comporta como yo quería a mi hijo. Y son habilidades que les servirán realmente para tener éxito afuera y debemos lograrlo en ellos. Pero no es el centro, no es la meta primordial. Es muy lindo ver a un niño, ¿cierto?, bien comportado, que responde bien, es lindo eso. Y es bueno que se pueda lograr. Pero la crianza, eso es una meta secundaria, hermanos míos. En la crianza bíblica, el buen comportamiento es una meta secundaria, porque no es la meta principal. No podemos simplemente criar a nuestros hijos para complacer a otros, o para que respondan bien a otros. Yo creo que todos hemos sentido esa presión de corregir a nuestros hijos porque otros lo consideran apropiado, ¿cierto? Pero debemos tener cuidado con eso, que no lo hagamos simplemente para mostrar algo externo. Mira lo que hice, mira lo que logré con mi hijo, ¿cierto? Que finalmente es orgullo en nuestro propio corazón y no un deseo de agradar a Dios en la crianza de nuestros hijos. Nosotros no queremos simplemente llegar a la conducta de ellos, sino que queremos llegar al corazón. Y como meta secundaria, ¿cierto?, el que su corazón sea transformado o sea enseñado, va a también tener repercusión en su conducta. Entonces, es una meta secundaria. Otros se centran, ¿cierto?, también como meta, y todas estas cosas son buenas, ¿cierto?, no son malas en sí mismas. Pero el tema es cuando se convierte en nuestra meta principal, y si hacemos eso, hemos logrado la tarea. Ahí hay un problema. Por ejemplo, la buena educación. Algunos piensan que solamente con darle una buena educación, ¿cierto?, a sus hijos han logrado la tarea. Cosa que es bueno, pero no es la meta tampoco. Entonces hay padres que sobreexigen a sus hijos y lo hacen trabajar por horas en la noche porque es el único legado, ¿cierto?, que puede dejarle educación. Y luchan para que sus hijos obtengan los premios académicos, ¿cierto?, los primeros lugares, el reconocimiento escolar. Porque ellos están convencidos de que la educación es sinónimo de éxito. Es sinónimo de éxito. Y tampoco es la meta principal. ¿Nuestros hijos deben rendir bien en la educación? Por supuesto. Debemos lograr que hagan eso. Pero para la gloria del Señor. Para que Dios sea glorificado, dando a ellos lo mejor en cada área de su vida. No simplemente porque es el camino para llegar al éxito. Pero también debemos tener cuidado porque es posible ser bien educado, ¿cierto? Y se pueden conocer casos, quizás conocen casos, se puede ser bien educado y no entender los propósitos de la vida. Y estar frustrado, ¿cierto? Y no entender la razón de la vida. Recuerde que Eclesiastés, lo leíamos ahí, el fin del discurso oído es este, dijo Salomón, después de hacer todo lo que hizo. Usted conoce la vida de Salomón. De tener toda la sabiduría que tenía, de haber visto todo lo que sus ojos quisieron ver, pero dijo el fin del discurso de Dios teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, ese es el verdadero éxito. Ahí se alcanza la verdadera dicha, la verdadera felicidad. Y hay muchos otros métodos, hermanos, que no deben ser el fin en sí mismo. Como decía, no estoy diciendo que nuestros hijos no deban hacer deporte, ellos deben hacer deporte. Debemos procurar eso, es parte de la vida, ¿cierto? Es saludable, hay muchos beneficios del hacer deporte. Pero cuando yo veo el deporte como el fin de alcanzar el éxito, estoy totalmente equivocado en mi enfoque. Totalmente equivocado. Porque eso no está dando la gloria al Señor. Porque la Biblia no dice que ese es el fin del hombre, ni ese es el camino al éxito. Entonces hay advertencias bíblicas, ¿cierto?, contra esta influencia también que nosotros tenemos cultural. Que nos lleva ciertas veces a tomar decisiones, a hacer cosas, aún en la crianza de nuestros hijos. La cultura nos influye. Pero si usted es lector del Antiguo Testamento, ¿cierto?, y conoce la historia ahí en el Antiguo Testamento, sabe que a Dios le preocupaba la susceptibilidad de Israel, por ejemplo, ante los pueblos paganos que habían en Canaán. ¿Cierto? Por eso Dios, ¿qué mandó a hacer a Israel? Sacarlos. Sin piedad, fuera, todos los pueblos de Canaán, ustedes habiten la tierra, no se mezclen ahí. Ya que si los dejaban ahí, ¿qué iba a pasar con Israel? Iban a desviar su corazón, tras dioses ajenos, a desviar su corazón. Y como Israel, hermanos, todos nosotros
Y también nuestros hijos estamos sujetos a la influencia de la cultura. Por lo tanto, debemos rechazar todas aquellas cosas en la cultura que son abominables a Dios y debemos desechar todos aquellos métodos de la cultura que no son bíblicos para la crianza de nuestros hijos. Y debemos tener cuidado con eso, saber filtrar correctamente. Ahora, volviendo al pasaje de Eclesiastés que dice el fin de todo el discurso de Dios, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El catecismo menor de Westminster, ¿cierto?, que era un catecismo hecho en base a la confesión de fe para enseñar a los niños, ¿cierto?, para que los padres pudiesen enseñar a los niños, comienza con la primera pregunta. Yo recomiendo que lo tengan, que lo puedan leer a los niños, que puedan enseñar también esos puntos. A los niños están con versículos, por ejemplo, cuando hace la pregunta ¿quién es Dios? Él es eterno, Él es infinito, y comienza a hablar de los atributos, del carácter de Dios. Muy bueno para que los niños aprendan doctrina. Pero este catecismo comienza con la pregunta ¿cuál es el fin supremo del hombre? ¿Cierto? ¿Cuál es el fin supremo del hombre? ¿Alguien sabe la respuesta de eso? Pero la respuesta textual ahí, literal. Glorificar a Dios, ¿cierto? Y gozar de Él para siempre, o disfrutar de Él para siempre. Ese es el fin supremo del hombre. Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y esa debe ser la meta, hermano, en la crianza de nuestros hijos. Esa debe ser la meta. Que nosotros, primero, nuestra meta personal, y nuestros hijos glorifiquen a Dios y gocen de Él para siempre. Que el fin del discurso de Dios sea este, tema a Dios, que ellos teman a Dios y guarden sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Pregunta, ¿hay algo que tenga más valor que eso para usted? ¿Hay algo, algún propósito, alguna meta que esté por encima de eso en la crianza de sus hijos? Que ellos teman a Dios y guarden sus mandamientos. Ese es el punto de comienzo, hermano, para la crianza de nuestros hijos. El punto de comienzo, que ellos teman a Dios y guarden sus mandamientos. Que ellos glorifiquen a Dios y gocen de Él para siempre. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Bueno, al complacer sus deseos y antojos, dice Ted Tripp, les enseñamos a encontrar el deleite de sus almas en diferentes lugares y haciendo diferentes cosas. Intentamos satisfacer su pecado por medio de las cosas que les gustan y llenamos sus tiernas vidas con diversiones alejadas de Dios. Les damos cosas materiales y nos deleitamos, y eso es verdad, hermano, y nos pasa a todos. Nos deleitamos con su deleite en las posesiones. Cuando lloró, pataleó, ¿cierto?, por el juguete que quería y se lo compramos, ¿cierto? Nos deleitamos, ¿cierto?, que él se deleite en un juguete. Y no está malo, como digo, darle juguete a los niños, sino en tener equilibrio en esas cosas. Les damos cosas materiales y nos deleitamos con su deleite en las posesiones. Y luego esperamos que busquen y sirvan a Dios y que Él sea su deleite, cuando le damos deleite en otras cosas, sino en Dios. No los estamos orientando hacia Dios. Les estamos entrenando en la idolatría del materialismo. Dice Ted Tripp. No es extraño que perdamos a nuestros hijos cuando adultos si hacemos esto, ya que no les estamos enseñando el fin supremo del hombre, ni tampoco lo moldeamos con nuestra vida. Es una gran verdad. De hecho, me tocó mucho cuando estaba leyendo yo este capítulo del libro. Porque es una verdad que todos vivimos. ¿Quién no quiere darle lo mejor al hijo? ¿Quién no se esfuerza a veces? Quizás trabaja más horas para poder comprarle lo que ellos desean. Y no está mal en algunos casos, pero hay que tener cuidado, hermanos. Que no le estemos complaciendo antojos y deseos y que ellos finalmente se deleiten en otras cosas y no en Dios. Y no en Dios. No les enseñamos que su deleite sea el Señor. Que ellos cuando deseen algo oren pidiéndole al Señor. Entonces lo que debemos enseñarles es que ellos son criaturas hechas a imagen de Dios y que solamente se encontrarán con ellos mismos, ¿cierto?, cuando encuentren a Dios en sus vidas. El salmista dijo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, en los cielos tengo solo a ti, y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Nada deseo en la tierra.
Hermanos, a veces, como decía, nos centramos en lo externo, pero aún la obediencia a los padres es un beneficio secundario en la crianza. Un beneficio secundario de buscar la gloria a Dios, de que ellos glorifiquen a Dios. Nosotros no le enseñamos a obedecer porque yo quiero que ese niño me obedezca, porque yo soy su padre. No, sino porque eso glorifica a Dios. Porque todos estamos bajo autoridad, porque nosotros también debemos obedecer a nuestro Padre Celestial. Entonces debemos modelar el Evangelio y enseñarle a nuestros hijos el Evangelio con cada área de la vida, con cada situación de la vida, mientras ellos van descubriendo cosas, mientras ellos van viviendo cosas, nosotros les vamos enseñando, instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ahora, ¿cómo lo hacemos cuando nuestros hijos, por ejemplo, se encuentran con niños abusivos en el colegio, en algún lugar? ¿Cómo lo hacemos? ¿La Biblia qué nos enseña? Nos enseña a no pagar mal por mal. Nos enseña que del Señor es la venganza. Mía es la venganza, dice el Señor. Si tu enemigo tuviera hambre, ¿qué dice? Pégale un como, dale de comer pan. Si tuviera sed, dale de beber agua. ¿Le enseñas tú a esos hijos, aun cuando se encuentran con niños abusivos? Muchas veces le enseñamos, ¿cierto?, el arte de defenderse, ¿cierto?, las artes marciales, para que nuestros hijos se defiendan, ¿cierto?, y lo alejamos del Evangelio. Vamos a hablar un poquito de eso después. Entonces lo que tenemos que hacer es reconstruir nuestros objetivos en la crianza. Si están mal enfocados, reconstruirlos. Volver, ¿cierto?, a ver cuáles deben ser nuestros objetivos en la crianza, que sean con principios bíblicos y que esté el principio, ¿cierto?, más grande, que es glorificar a Dios, o el objetivo más grande, que ellos glorifiquen a Dios, ¿cierto?, y disfruten de Él para siempre. Entonces debemos tener cuidado, ¿cierto?, o fiscalizar las actividades que nuestros hijos están haciendo, la influencia secular que quizás le está llevando a confiar en ellos mismos y no darle gloria y gracias a Dios por el éxito que tienen, aun si tú lo llevas a un taller, no sé, de fútbol, de básquetbol, no sé, de cualquier deporte, y cuando ellos ganan, y quizás son los mejores o son de los buenos, ahí, ¿qué están haciendo ellos con ese éxito? ¿Están creyéndose el cuento? ¿Está alimentando a la gente su ego? ¿O tú le estás enseñando que ellos den gracias a Dios y den glorias a Dios? Aún en eso. Ya sea que comamos o bebamos, debemos hacer, dice la Biblia, todo para la gloria de Dios. Aún pastorear su corazón en esas actividades. Porque ¿a quién no le gustan los aplausos? ¿A quién no le gusta ser el bueno en el partido de fútbol? O de básquetbol, o de voleibol, no sé, cualquier deporte que haga, natación. Pero debemos pastorear el corazón de nuestros hijos en esa área. Quizás lo que está pasando en su interior es que su orgullo está siendo alimentado. ¿Qué dice la Biblia en Proverbios, hermanos, 28-26? Por favor, Proverbios 28-26. Amén. Amén. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Amén. Y de eso debemos transmitírselo a nuestros hijos. El que confía en su propio corazón, que es inteligente, un hombre que sabe valorarse. No, ¿qué dice la Biblia? Es necio. Es necio. Y hay padres, hermanos, que lamentablemente siempre tienen tiempo para que sus hijos vayan al fútbol, para que sus hijos vayan al deporte, vayan a las actividades que hacen, pero no tienen tiempo para la lectura bíblica familiar, ¿cierto? No tienen tiempo para la oración con sus hijos, no tienen tiempo para congregarse, pero si tiene que ir a una actividad, se hace en el tiempo, con permiso del trabajo, lo que sea, pero mi hijo tiene que ir a esa actividad. Pero cuando se trata del Señor y de las cosas de Dios, no hay tiempo. Entonces debemos reconstruir cuáles son mis objetivos y mis prioridades. ¿Debemos cuidar el cuerpo y hacer deporte? Sí, por supuesto. Pero no porque ahí se alcanza la felicidad, no porque ahí se alcanza el éxito, sino porque Dios le ha dado un cuerpo para administrar y debemos enseñárselo también. Y eso honra a Dios, eso honra al Señor.
Como decía, ¿cómo le enseñamos a nuestros hijos cuando alguien los amenaza, ¿cierto? O los golpea? A los varones, el arte varonil de la defensa personal, ¿cierto? Porque son machos, ¿cierto? Si te defiendes, eres hombre. Si le pegas, eres hombre, ¿cierto? Y quizás no le enseñas que debe buscar pelea, pero sí que debe pegar cuando le pegan, ¿cierto? Golpea lo duro. Podríamos decir, ¿cierto? Hijo, vamos a orar para que Dios te dé la gracia para golpear duro a tu compañero cuando te pegue. ¿Podrías orar de esa forma? Señor, dale la gracia para que mi hijo le pegue y tenga el valor, ¿cierto? Para poder darle un gancho ahí al muchacho. O deberíamos enseñarle a orar, hijo, oremos para que el Señor te ayude, para que ese muchacho no sea como es. Obviamente, en algunos casos de bullying y eso hay que tomar las cartas con el colegio y todo ese tema, como padre responsable. Pero jamás enseñarle a tu hijo, ¿cierto?, a ser un golpeador y alejarlo así del Evangelio. Sino que él debe orar y amar a sus enemigos. Y debe pedir ayuda al Señor para que el Señor tenga misericordia. Romanos 12, 17 al 21, alguien, por favor. Otro hermano, Lucas 6, 27 al 36. Y otro hermano, Primera de Pedro 2, 23. 17 al 21. Espera un poquito, hermano. Que busquen los hermanos los otros. Lucas 6, 27 al 36 y Primera de Pedro 2, 23. Hermanos, nosotros los varones a veces tenemos mal concepto de lo que es la hombría. Y pensamos que nuestros hijos tienen que ser golpeadores, ¿cierto?, para que sean hombres. Eso está alejado de la verdad bíblica y de la masculinidad bíblica. Debemos tener mucho cuidado con eso. Somos tendientes, ¿cierto?, propensos a enseñar de esa forma a nuestros hijos. Romanos 12, 17 al 21. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Un claro mensaje, ¿cierto? Todos lo podemos entender claramente, ese mensaje de la palabra del Señor. Entonces debemos vencer con el bien el mal. ¿A quién no le gustaría, ¿cierto?, cobrar venganza con las propias manos cuando le hacen daño a nuestros hijos? Pueden pegarme a mí, ofenderme a mí, pero es distinto cuando tocan a nuestros hijos, ¿cierto? Y todos sentimos eso. Pero hermanos, debemos pensar como Cristo, ¿cierto? Tenemos la mente del Señor y actuar como Cristo actuaría. Debemos siempre preguntarnos, ¿qué haría Cristo en mi lugar? ¿Qué haría el Señor en mi lugar? Y la Biblia es clara en cuanto a eso. Lo vamos a leer en un pasaje. Lucas 6, 27 al 36. ¿Quién lo tiene? Lucas 6, 27 al 36. Que lo encuentre, léalo nomás. Amén. Amén. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quita la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome de lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto.
será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Amén. Amén. Claro mensaje también ahí en la palabra. Y primera de Pedro 2:23, un ejemplo de Cristo, ahí de lo que Él hizo por nosotros y cómo reaccionó, ¿cierto? Cómo actuó al momento de ser golpeado, ofeteado. Primera de Pedro 2:23, o 22 al 24, para entender ahí. Hermano, 22 al 24. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Y cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Amén. Amén. Ahí está el ejemplo de nuestro Señor. Entonces, hermanos, nuestros hijos necesitan ser expuestos a diario al Evangelio. Amén. Eso es una verdad que todos nosotros debemos saber y debemos modelarles el Evangelio. Mostrarles cuáles son las implicaciones de la vida práctica del Evangelio. Entonces, no solamente mencionárselos, ¿cierto? Después alejarlos con nuestros actos o con nuestra crianza del Evangelio, sino enseñarles que debemos perdonar, que debemos amar, incluso en cuanto a la actitud de, por ejemplo, del comportamiento, de cuando ellos hablan bien a la gente. ¿Por qué tú le enseñas eso a tus hijos? No, porque debe comportarse bien con la gente. No, yo aprendí algo con el libro de Ted Tripp y es muy bueno y muy aclarador. Ted Tripp decía, ¿por qué tú debes enseñar a tus hijos que ellos se comporten bien y respondan bien a la gente? Porque hay un mandamiento de la Biblia que dice que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Y ellos deben hacer bien al prójimo. Y eso es parte de hacer bien al prójimo. Y eso es enseñarle en base al Evangelio. No decirle porque debe comportarse bien y porque me dejan mal si no. ¿Entiendes? A veces sí, pues somos nosotros. Aún la adoración familiar, hermanos, que tenemos quizás muchos a diario prácticamente, tampoco es un fin en sí mismo, sino un medio para conocer más a Dios. Simplemente lo hago como un ritual y le leo porque tengo que leerle, ¿cierto? No va a lograr el propósito, sino que es para que ellos y nosotros como familia podamos conocer más a Dios. Debemos alcanzar el propósito de lo que es la adoración familiar, ¿cierto? Que es glorificar a Dios, es adorar a Dios. Amén, a través de esas reflexiones que uno hace con los hijos, ¿cierto? A través de la Escritura. Entonces, los hijos pueden tener buenos modales y deben tener buenos modales, pero enfocados de una manera correcta, de amar al prójimo como a mí mismo, ¿cierto? Y ellos van a servir a otros. Como les decía, muchas veces nos centramos en la autoestima de los niños, pero también debemos centrarnos en que ellos estimen a otros. A veces nos centramos solo en eso y hacemos niños egoístas. Mire un ejemplo de Timoteo en Filipenses capítulo 2. Con esto termino. Filipenses 2:20. 19 al 21, yo lo leo. Filipenses 2, 19 al 21. Dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Mire lo que dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Timoteo amaba y estimaba también a sus hermanos, amaba y estimaba a otros. Nadie tenía el mismo sentir que Timoteo, que sinceramente se preocupaba por otros. Debemos enseñar a nuestros hijos a preocuparse por sus hermanos cuando son pequeños, a cuidar a sus hermanos, a estimar a otros, a sus niños, hermanos de la iglesia, a otras personas, a sus compañeros. Debemos enseñarles esos valores, hermanos. En cuanto a la educación, los niños deben esforzarse por obtener buenas calificaciones, pero no porque eso los hará exitosos, sino por la diligencia que deben presentar ante el Señor. Y porque lo hacen para la gloria de Dios, con gozo. También cuando tengan áreas débiles, ¿cierto?, en los estudios, cuando no saquen buenas notas, ¿cierto?, a pesar de que se esforzaron, debemos enseñarles a refugiarse y a descansar en el Señor.
que ellos no tienen que saberlo todo, ¿cierto? Sí, Dios le ha dado una capacidad para que ellos aprendan, y es distinta capacidad en cada niño. Si ellos se esforzaron, bueno, deben refugiarse en el Señor y pedirle al Señor la gracia para que pueda aprender más, para poder desarrollarse mejor y fortalecer esas áreas débiles. Entonces, hermanos, el propósito que debemos tener primordial, o el objetivo, ¿cierto?, central en la crianza, es vivir, que nuestros hijos vivan para la gloria de Dios. Que ese sea nuestro objetivo primario, llevar gloria al Dios vivo y verdadero. Ese debe ser nuestro deseo de tener hijos, y los que no tienen hijos aún. Llevar gloria a Dios a través de la crianza de los hijos. Llevar gloria a Dios a través de una familia. Pero para que ellos le den un día gloria al Señor, ¿cierto?, nosotros primero debemos darle gloria al Señor. Eso le decía el Señor a Israel. Estas cosas estarán sobre tu corazón, le decía Dios al pueblo. Sobre tu corazón, primero. Y luego, y las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Pero primero sobre tu corazón. Si no están sobre nuestro corazón, si el Evangelio no ha impactado nuestras vidas, hermanos, entonces tampoco esperemos que ellos impacten a nuestros hijos, ¿cierto? Y después ellos estén dando gloria al Señor. Debemos modelar, vivir, ¿cierto?, el Evangelio. Solamente Pablo decía que os comportéis a los filipenses como es digno del Evangelio de Jesucristo. Oramos.